Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles y estar con ustedes acá. Les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos uno que seguramente usted ha oído hablar muchas veces. Esos libros que todo el mundo menciona de una u otra manera, habitualmente mal citados, muy conocidos, con una leyenda positiva y de genio por una parte y una leyenda negra como un texto en el cual el nombre del autor incluso se presta a una especie de alusión mefistofélica. Estamos hablando de Nicolás Maquiavelo, el famoso fiorentino, y es un texto muy breve. Se llama El Príncipe. Usted seguramente lo ha conocido, lo ha escuchado. Es un texto breve, es un texto que escasamente debe llegar a las 120 páginas. Este libro tiene como casi todos, tiene una gran introducción que permite a quien la hace. En este caso se trata del señor, ya se los digo, Miguel Ángel Granada. Yo tengo la edición de Alianza. Existen muchísimas en diversos idiomas. Usted puede acceder. El texto original está en italiano, en fiorentino, si lo quiere buscar incluso en original, que sería el idioma que luego se convirtió en el idioma uniforme de toda la península itálica. Pero el punto aquí interesante que nos va a llevar a discutir es tratar de entender varias cosas. Primeramente, sobre Maquiavelo, sobre su persona, el momento dificilísimo que le tocó vivir, porque este hombre vive a horcajadas entre el siglo XV y el comienzo del siglo XVI, y eso va a ser un momento bastante interesante. Va a ser un momento de vuelco universal. Es el momento cuando desde Europa llegan las noticias sobre los nuevos continentes, no solamente aquellos viajes que los portugueses habían hecho llegando por el sur de África, empalmando hacia el Océano Índico, Vasco de Gama y toda esa serie de tipos sumamente talentosos y arriesgados, sino también lo que van a ser el descubrimiento de las Indias, o de lo que se pensaba eran las Indias, todo aquello de Colón y todo lo que iba a traer después con las nuevas noticias que iban a estar viniendo permanentemente sobre esos nuevos mundos que estaban dejando a Europa absolutamente sorprendentes y que iban a situar a España, de un país que recién estaba recuperándose de los últimos vestigios de un dominio que tenía 7 siglos, cuál era el dominio de los diferentes reinos musulmanes que hicieron vida en esa península. Ya recuperándose de eso, España va a resurgir como una potencia regional de gran calibre. Y todo esto lo vamos a sopesar en la península de Italia. Italia no existía, por supuesto, existían varios pequeños principados, varias repúblicas. Ya vamos a ver cómo estas fórmulas se mantenían allí. La noción de Italia es una noción muy nueva, como la entendemos hoy en día. Y todo ello lo vamos a ver a través de la vida de este hombre, Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, un hombre que además la historia y los estudios nos van a permitir ahora ver cuáles fueron sus fuentes nutritivas en términos intelectuales, cuáles fueron los libros que él leyó, cómo fueron las ideas y cómo se forjaron esas ideas que él llegó a producir. Entonces vamos a empezar por el comienzo. Maquiavelo nace, fíjense, aquí tengo la fecha, el 3 de mayo de 1469. Esto a usted le puede sonar a cualquier cosa. Esto es simplemente finales del siglo XV. Ya es un siglo en el cual había muchos rumores. El siglo XV se pensaba en que iban a pasar muchas cosas, había mucho fanatismo religioso, la iglesia cristiana estaba muy convulsa, muy escindida internamente con diversas corrientes. Todavía no había explotado la reforma, que lo hará poco después con aquella cantidad de sujetos, entiéndase, Lutero, Zwinglio, Bucero, Calvino, todos esos sujetos que vendrán después, pero se sentía una especie de turbulencia interna dentro del poder, porque es cierto, ya el papado romano era una institución sumamente degradada por diversos factores, y los papas no eran vistos como puede hoy en día un cristiano quizás ver a algunos papas como unos sujetos con una misión particular, como ellos mismos se llaman el vicario de Cristo en la tierra, o este tipo de mensajes espirituales. No, muchas de estas figuras eran sujetos absolutamente terrenales con unas ambiciones políticas desmedidas, y el papado realmente se había convertido, sobre todo en el momento en que nace Maquiavelo, básicamente en dos formas. O era la fórmula en las cuales unos grupos de poder, unas familias de poder aseguraban la institución romana y el poder sobre los estados papales y toda la región de influencia allí,
Eso era una cosa, o bien era la oportunidad para un sujeto inescrupuloso que se abriese paso dentro de todo ese tejido imbricado de chismes y de completas artimañas, como se manejaba esa política interna, y lograba llegar al papado. Ambas figuras las vamos a ver. En un caso vamos a ver a un sujeto que llegó a ser muy famoso, que venía de Valencia, España, que no era para nada italiano, aunque se italianizó su nombre y después se le conocería como el Papa Alejandro VI. Ese señor se llamaba Rodrigo Borja, un sujeto que venía de Valencia, España, y que había estudiado en la Universidad de Bolonia y llegó a ser papa. Y va a ser un papado muy particular, como vamos a ver, que va a tener mucha influencia. Maquiavelo va a ver su figura, lo va a comentar en este texto que hoy nos ocupa, El Príncipe, que es primeramente una serie de consejos sobre cómo se debe manejar un principado. Por ello mismo se ha usado de diversas maneras, se ha usado también por gerentes de empresa que asumen, trasladan la idea, es una analogía a una especie de función gerencial. En fin, Maquiavelo es un sujeto que, como ha producido un texto clásico, un texto de todos los tiempos, realmente su adaptabilidad crece con la inteligencia del propio lector. Por eso se les llama clásicos, porque no son textos fijos, sino textos dinámicos que van creciendo con la cantidad de perspectivas que usted pueda asumir en la vida. Entonces se va dando cuenta usted que más que el texto darle a usted una perspectiva, usted se va viendo en el propio texto. Es una cosa realmente poco habitual, sobre todo en nuestros días, donde se publica más que todo por ganar un dinero, por alguna obligación, o no, como en este caso, un texto que se maceró. Él lo escribió en 1513 y lo tuvo consigo hasta prácticamente su muerte. Ni siquiera fue publicado en vida este texto. De manera que son textos al estilo de la Gioconda de Leonardo, es decir, cosas que fueron como ese famoso cuadro de Leonardo que lo cargaba para arriba y para abajo como durante 25 años, añadiéndole detallitos y detallitos, de manera que lo que usted ve al final es con una especie de complejo, suma de muchos años, muchas perspectivas allí condensadas. Lo propio se puede decir de esto. Vámonos entonces. El sujeto nace en 1469, como les estamos diciendo. Él nace en Florencia. Florencia es una ciudad que tiene muchísima prosapia de diversa índole. Recuérdese, es la ciudad de Dante, es una ciudad que ha dado el idioma, nada menos, y que ha dado un montón de artistas famosos. Ya lo discutimos cuando hablábamos de Vasari. Si tiene el tiempo, busque por favor esa reseña en donde hablamos un poco de ese nacimiento, de ese florecimiento. Y ahí vamos a hacer un pie de página a una situación ebulliente que pasaba allí. 1480, ubíquese usted más o menos. Todavía los Medici gobernaban Florencia. Y los Medici van a ser unos sujetos de una especie de patronazgo cultural fuerte. Ellos durante mucho tiempo van a promover las artes, van a promover los distintos tipos de conocimiento, y se viene abriendo camino una lucha intestina entre el escolasticismo filosófico y una cosa que se empieza a llamar el humanismo. Los humanistas son unos sujetos que empiezan a contradecir una serie de postulados porque empiezan a revisar todos los textos que han heredado y lo hacen mediante el estilo comparativo. Eso por una parte. Por otra parte, hay dos nombres que usted puede, si quiere, recordar allí. Uno se llama Marsilio Ficino y otro se llama Pico de la Mirandola. Creo que es Giovanni Pico de la Mirandola, no recuerdo su primer nombre. ¿Por qué estos sujetos son importantes? Marsilio Ficino va a ser comisionado por los Medici para traducir, para verter al italiano, verter al latín, las primeras traducciones de una cosa que se conocía como el Corpus Hermeticum. Esto era una especie de fabulación que se suponía muy antigua, que supuestamente venía del antiguo Egipto y que eran una serie de escritos medianamente esotéricos que habían influenciado, por cierto, a los gnósticos, que habían influenciado a los maniqueos, habían tenido una cantidad de influencia histórica. Entonces Ficino se aboca a esto y empieza a producir esta traducción. Realmente son textos que se supone educadamente hoy en día fueron escritos aproximadamente entre el primer siglo y el tercer siglo de nuestra era, pero tenían pues toda una sapiencia y un sabor de algo alterno al conocimiento que proveía solamente la Iglesia de Roma con su Biblia de Jerónimo y todo aquello.
aquello, su traducción al latín, la Vulgata, en fin, todo eso. Había una especie de corpus en paralelo. Pico de la Mirandola hace lo propio con los escritos de la Cábala judía. Él empieza a estudiar estos textos. La Cábala al comienzo había sido sobre todo una especie de comentario. Recuérdese que la llamada Biblia judía o Tanakh produjo una cantidad de textos alternos en la medida en que el judaísmo y la diáspora fueron moviéndose durante tantos tiempos, milenios, en fin, fueron produciendo textos en paralelo de interpretación. Algunos se tenían como una especie de textos místicos. La Cábala empezó siendo eso y luego tuvo una cantidad de desarrollos posteriores tomando idea del platonismo. Recuérdese que el judaísmo tomó mucho de la influencia griega antigua y además de eso, pues por supuesto su propia tradición. Entonces Pico de la Mirandola empieza a imbuirse de todo esto. Esto produce varias cosas. Primero, una expansión de la visión del mundo, que no es solamente la visión que nos proveía la Iglesia de Roma con sus textos, con sus papas y todo aquello, sino otras perspectivas que ya además tenían una historia y que tenían una influencia sobre diversas poblaciones. Eso como primera medida. Y otra cosa que empieza a darse y es, repetíamos, el estudio filológico. Y esto sucede, yo lo anoto acá porque hay algo muy importante que sucede, que vuelca la percepción. Y aquí se puede decir que es uno de esos giros que comienza a dar el Renacimiento. Había un texto muy antiguo que era para la iglesia una de sus piedras basales, la iglesia de Roma, quiero decir. Y es la famosa donación de Constantino. Este era un supuesto documento que se decía que había sido escrito por Constantino en el siglo IV y que imbuía de una cantidad de poderes terrenos que habían sido donados por el emperador a los papas, en este caso al Papa Silvestre I. Se suponía que eso era así. Pues resulta y acontece que se sientan una cantidad de sujetos, entre ellos Lorenzo Valla, se sienta también Nicolás de Cusa, y estos sujetos empiezan a comprobar que ese tal texto es falso. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con las técnicas que cualquier filólogo o cualquier historiador hoy en día manejaría. ¿Cuál sería? El cotejo de datos con respecto a la situación geográfica y temporal de ese texto. Eso es una cosa que para un investigador contemporáneo no tiene ningún misterio, pero en ese momento fue un vuelco, es decir, se demostró que ni las figuras analógicas que se usaban, ni el idioma latín que se estaba usando, en fin, ellos produjeron una serie de argumentos que llegaron a la incontrovertible realidad que ese texto había sido forjado. Entonces, empezó a darse un vuelco sobre la realidad de los textos que se estaban leyendo y empezó entonces un cotejo de las fuentes muy importante. Por eso se dice muchas veces que el Renacimiento empezó siendo una revolución filológica, es decir, empezó discutiendo sobre las bases y los textos que daban nuestra noción de la realidad hasta ese momento. ¿Por qué les digo todo esto? Porque todo ese mundo, esa especie de magma ebulliente, es el mundo donde va a nacer Maquiavelo. Maquiavelo además tuvo una suerte particular. Su padre asumió su crianza con mucho denuedo y se dio cuenta del talento del jovencito. El papá no tenía mucho dinero, su familia no era gente de dinero, pero el padre empezó a invertir mucho en la educación. El padre, incluso llamado Bernardo Maquiavelo, dejó unos diarios y Bernardo anota cuando el jovencito hace sus primeros progresos en la escuela y él invierte en una cosa que hoy en día nos parecería un poco curiosa, pero invierte en libros. Los libros eran costosos. Todavía no teníamos las revoluciones difundidas de la imprenta y el bajón de costos que eso llegó a producir. Los grandes textos eran costosos, eran colecciones caras. Él empieza a imbuir al jovencito de lo que se llamaba una educación humanista, cuál era fortalecerlo, por supuesto, en latín, mucho Cicerón, mucho Séneca, mucho filosofía moral, alguna poesía clásica. Se suponía que si usted tenía esa noción de mundo, usted podía enfrentarse mejor a la realidad. Y ello dio réditos porque Maquiavelo, cuando ya tiene 29 años, pasa a tomar la segunda cancillería de la República de Florencia. Ahí hago un alto y tengo que volver hacia atrás porque acabo de decir una palabra muy interesante, la República de Florencia. ¿Qué sucede? Les decía, habíamos dejado a los Medici, habíamos dejado a Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, los Medici con el patronazgo sobre las artes, ese mecenazgo que les hizo propio y famoso durante mucho tiempo, durante siglos se les ha conocido por ello, no solamente en la pintura, en la escultura, en otro, como podemos ver el caso de Ficino, es decir, una idea de expansión del conocimiento per se. Pues resulta que la convulsión interna de los estados que se manejaban lleva a las llamadas guerras internas que suceden en lo que hoy es Italia, entre ellas la intervención del rey de Francia. El rey de Francia, Carlos VIII,
interviene, se declara una guerra y los Medici son depuestos, tienen que salir de Florencia. Y entonces se funda en Florencia una república. Eso es una fórmula que no tenía muchos antecedentes y vuelve de la mano de unos sujetos allí, pero hay una figura clave que va a tomar enorme poder y no es una figura positiva. Estamos hablando de un dominico, un sujeto que se llamaba Savonarola. Savonarola es un sujeto que había llegado a Florencia más o menos en el año de 1482, cuando se producen estas guerras, 1492, 94 creo, no estoy tan seguro de la fecha, ya se las voy a calificar, cuando tienen que salir los Medici y se forma esa república. Entonces Savonarola toma un papel preponderante, ya él había estado trabajando contra los Medici, como siempre, estos son sujetos que lamentablemente se repiten en la historia. Este era un dominico y entonces el sujeto decía que tenía visiones y condenaba justamente ese florecimiento de las artes, el desnudo, todas esas cosas que esas mentes siempre retrógradas y que tanto daño han hecho a la humanidad, pues las señalaba. Y eso, además del desgaste que se había producido de parte del gobierno de los Medici, más toda la situación que se produjo con las guerras, al llegar Savonarola, se forma una especie de pequeña inquisición allí. Es un periodo muy turbulento y terrible. Lo cierto es que Savonarola entra en conflicto con el papado. El papa era Alejandro VI, este español que les decía, Rodrigo Borja, que se terminó llamando Alejandro VI. Él lo excomulga. A su vez Savonarola, que se sentía fuerte y seguro, llama al papado la Babilonia de Roma. Razón no le faltaba. Estos papas tenían hijos, tenían familia. Era realmente una cosa muy diferente a lo que podemos asumir como hoy en día. Lo cierto es que hay un conflicto de poder. Hasta el final Savonarola, como también suele suceder, cae ya víctima de todo el desastre que él había hecho, y estas cosas suelen tener vida propia, los fenómenos colectivos, los fenómenos políticos. Savonarola entonces es depuesto, torturado y quemado en 1498, y Florencia vuelve a ser una república, pero ya entonces empieza a nombrar gente calificada. Y ahí, en ese momento, con 29 años, entra Maquiavelo en escena, como una segunda cancillería y como parte del Consejo de Guerra. Es decir, un sujeto que empieza a tener actividades diplomáticas, actividades decisorias en la ciudad donde vive. Esto es muy importante porque va a darle a este joven, que venía lleno de libros, lleno de ideas, ahora no solo la experiencia, sino la vivencia. Él empieza a tener actividades. Y ahí va a tener conocimiento de varias personas que lo van a marcar. Este joven le toca salir directamente en misiones, va a conocer al rey de Francia, a quien va a ver muchas cosas, va a ver además la imagen que se tenía de Florencia en la corte de Francia, va a venir muy asustado y decepcionado. A veces los franceses no solamente reconocen y respetan a la gente que o les da dinero o tiene armas, y nosotros ni tenemos uno ni tenemos lo otro. Eso lo marcó mucho. Luego la figura de Cesare Borgia. Cesare Borgia era el hijo de Alejandro VI, era el sujeto a través del cual Alejandro VI organizaba sus conquistas y guerras, porque él no asumía las guerras desde el papado, pero sí asusaba o mandaba a su hijo Cesare Borgia a hacer una cantidad de actividades, y esta figura va a marcar de muchas maneras a Maquiavelo también. Va a salir reiteradamente en El Príncipe, ya vamos a ver por qué y cómo. Eso. Después van a haber otras figuras que él va a ir conociendo, y algunas de las cuales van a terminar como ejemplos, buenos o malos, o realmente casi no se puede decir así, porque Maquiavelo no ponía las cosas en términos morales de bondad o maldad, sino de eficiencia. Incluso sujetos como, por ejemplo, el Papa Alejandro VI, él lo ve como un sujeto absolutamente inescrupuloso, maestro del engaño, pero admira la eficiencia como logró mantenerse durante tanto tiempo en el papado, y solamente trata de juzgar los errores. De allí que el juicio maquiavélico, en términos metodológicos, sea muy interesante para nosotros, porque no es un sujeto que ponga sobre el papel y el lápiz sus gustos o sus disgustos. Había personas por las cuales él podía o no tener simpatía, pero llegaba a tener alguna admiración. El caso, por ejemplo, de Cesare Borgia. Va a ser un sujeto que él lo va a definir como alguien que duró eficiente y victorioso en tanto le tuvo la fortuna de su lado. Cuando la suerte dejó de sonreírle, desde ese mismo momento empezó a caer, porque no tenía el otro componente que era la virtud. Y a eso vamos a hablar en un ratito. Entonces, vuelvo a tratar, como ustedes pueden ver, estoy dándoles muchísimos argumentos, muchísimos elementos para poder llegar a este texto. Maquiavelo se desempeña durante mucho tiempo allí. A todas estas,
recuerdes, estamos hablando, fíjense, yo los dejo en 1498, empieza este joven a trabajar durante cierto tiempo, él llega a los comienzos 1500 tanto, ya en 1512 había muerto este papa Alejandro VI del cual les hablaba. Cesare Borgia cometió un error enorme que fue dentro de los cardenales, él favorece a un sujeto, que ya lo vamos a hablar, Giuliano de la Rovere, que es un sujeto que había sufrido las ambiciones y los desastres de la familia Borgia, pero que se había tragado todo aquello y presentaba una cara amistosa a Borgia mientras era cardenal. Cuando logra ser papa y se convierte en Julio II, conocido como el Papa Guerrero, va a declarar una guerra absoluta a todo lo que tenía que ver con los Borgia y va a ser parte de esa destrucción de ellos. Y este papa, que duró muy poco tiempo, va también a ser el que promueve la introducción de los ejércitos españoles dentro de Italia. Entonces Italia se va, como lo que llamamos Italia hoy en día, se va a convertir en una especie de eso que hoy comúnmente se llaman proxy wars o guerras subsidiarias, es decir, un sitio donde la población local tiene que sufrir el poder de grandes ejércitos foráneos, en este caso los tercios españoles y los ejércitos franceses. Maquiavelo había organizado a todas estas, con su visión de las cosas, una supuesta milicia urbana, pero eso no tenía ninguna posibilidad ante uno de los primeros ejércitos profesionales del mundo, que son los tercios españoles, organizados desde el comienzo del siglo XVI, que además fueron probados en diversas áreas, en diversos combates, y tenían una eficiencia porque no eran sujetos, como pretendía Maquiavelo, ciudadanos que hacían uso de las armas, sino que eran soldados profesionales. Eso tenía un nivel de eficiencia muy distinto y se probó cuando fueron llevados a combatir y barrieron a esas supuestas milicias ciudadanas con las que Maquiavelo les trató de presentar combate en una ciudad cercana a Florencia, en Prato, y ahí no tuvieron ninguna oportunidad. Entonces, cuando los españoles llegan, Florencia capitula, vuelven los Medici, en este caso puestos ya de la mano y aprobación por Fernando el Católico, figura que esperamos volver a tener aquí, porque ese Fernando de Aragón es un sujeto de enorme talento político que se suele pasar rápidamente en la historia cuando fue una persona que tuvo en su tiempo una gran influencia de todo tipo, sobre todo político, y el reino de Aragón llevado de su mano fue una cantidad de cosas a nivel europeo que vale la pena mantener como significado. Lo cierto es que este hombre manda sus tropas, ellos toman todo eso, Florencia capitula y en ese momento comienza la estrella de Maquiavelo a decaer. 1512, 1513. Ya Maquiavelo lo confinan en su casa, luego lo acusan además de que participó en una especie de intento de golpe de estado contra los Medici, el sujeto lo torturan, la pasan muy mal y está recluido en una casita donde él vive. Lo bueno para nosotros es que eso le permite a él empezar a mirar hacia adentro y empezar a escribir. A todas estas, en toda su vida, Maquiavelo solo había publicado y solo publicó un tratado de la guerra, que es donde él expone varias cosas, entre ellas su idea de las milicias urbanas y todo aquello. Los famosísimos textos que conocemos hoy en día como El Príncipe o como los comentarios de la Primera República de Tito Livio, los discursos sobre la Primera República de Tito Livio, eso será todo obra póstuma, obra fantástica y póstuma. Y también sus escritos sobre Florencia, que luego se van a ir publicando con más orden. Entonces, lo bueno para nosotros es que este sujeto, metido en su casa, recluido allí durante horas y horas, simplemente ve pasar los días con una magra renta que era lo que él tenía y tratando de enviar cartas a todas partes ganándose favores. De hecho, este libro, que él lo había escrito en 1513 como más o menos una idea sobre lo que debería ser el poder, él trata de dedicárselo a los Medici buscando favores. No lo logra y muere completamente anónimo, muere desconocido. Sin embargo, la historia con creces le ha pagado lo poco conocido que pudo llegar a ser en tiempo de vida. Y también una leyenda negra que le coloca como un sujeto, repetimos, pérfido. Shakespeare lo nombra como el malvado, el sanguinario Maquiavelo. Edmundo Burke, que critica la revolución en Francia, dice que él ve en la revolución francesa síntomas de maquiavelismo. En fin, hasta hoy en día, hasta Marx y Engels hablan del pobre Maquiavelo que impide las ideas democráticas. Imagínense ustedes Marx y Engels hablando de democracia. Pero bueno, el punto es que volvemos entonces al sujeto. Fíjense que esa reclusión, yo tengo acá un pedacito que me parece lo más importante colocar acá en El Príncipe. Antes de empezar a leerles algunos extractos, vamos a ver cómo el tiempo nos trata hoy. Fíjense ustedes. Dice aquí, estoy en el capítulo 11 y quería empezar con eso porque ahí hace un dibujo rápido de cómo estaba la península en el momento en que él toma
conocimiento político. Y él dice así: antes de que el rey Carlos de Francia viniera a Italia, ese es Carlos VIII, el de Francia, ¿no? Este país estaba bajo el poder del Papa, de los venecianos, del rey de Nápoles, del duque de Milán y de los florentinos. Estas potencias debían tener necesariamente dos preocupaciones fundamentales. La primera, que ningún extranjero entrara en Italia con sus ejércitos. La segunda, que ninguna de ellas ampliara su territorio. Ese era el equilibrio que se mantenía más o menos frágilmente hasta que, y él acusa a los venecianos de haber traído a los franceses. En fin, lo cierto es que cuando ya entra una potencia extranjera, no había estados como lo conocemos hoy en día. Lo más parecido, lo más que puede serse como un protoestado, eran primeramente Francia, que tenía una cierta cohesión territorial. España más o menos la empezaría a tener luego, porque España es bastante fragmentaria, pero el descubrimiento de América y una cantidad de otros factores empiezan a consolidar la idea y el poder de unos reyes, ¿no? Esto tiene un cimiento, pero lo que es Alemania, por ejemplo, no existía como lo vemos hoy en día, Italia tampoco, y entonces los actores como Francia tenían por ello mismo muchísimo peso. Y es lo que él critica como un desequilibrio. Les decía también que este sujeto se tuvo que ver recluido cuando los Medici llegaron y sacaron a toda la gente que había estado involucrada con la República y todo aquello, lo cual tenía una lógica política. Y él, fíjense cómo narra en una de las cartas, porque él escribía muchísimas cartas a gente buscando otra vez a ver si conseguía algún cargo, alguna posibilidad, pero no logró nada. Entonces él escribe así a un amigo. Dice: llegada la tarde, vuelvo a mi casa y entro en mi escritorio. En el umbral me despojo de la ropa de cada día, llena de fango y de porquería, y me pongo paños reales y curiales. Vestido decentemente, entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde, recibido por ellos amistosamente, me alimento con aquella comida que es verdaderamente solo mía y para la cual yo nací. No me avergüenzo de hablar con ellos y de preguntarles la razón de sus acciones, y ellos, por su humanidad, siempre me responden. Durante 4 horas por lo menos no siento pesar alguno, me olvido de todo afán, no le temo a la pobreza, no me acobarda la muerte, me transfiero todo en ellos. Y es así como él, recordamos un poquito aquel famoso poema de Quevedo, dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Uno puede ver esa imagen exactamente allí en el caso de Maquiavelo, como él dice, bueno, hacía sus faenas en esa especie de granjita que tenía y luego al llegar la tarde se despojaba de aquellas ropas sucias, se ponía ropa, como dijéramos en castellano, de punta en blanco y se sentaba a estudiar, cosa que realmente era para lo cual él se veía nacido y que además la posteridad ha sabido agradecérselo, porque este libro y los otros que él produjo han dejado ríos de tinta y muchísimas iluminaciones de ideas que han salido a partir de ellos. Continúo entonces leyéndoles aquí extractos de Maquiavelo. Les quiero leer el señor Miguel Ángel Granada, que es la edición que tengo en mis manos, se las vuelvo a mostrar. Existen otras, esta de Alianza es una antigua. Este libro fue escrito, disculpen ustedes, fue compilado y traducido, y la edición de Granada creo que es desde los años 80 y ha venido haciéndose en reimpresiones. Está muy claro, es muy fácil de entender, la traducción es fluida, lo cual hay que decir, arte y parte tiene el traductor, por supuesto, pero es que la pluma de Maquiavelo es una de las delicias, además, porque esta pertenece, en el caso de la ciencia política, a una de las obras redondas, es decir, que está muy bien escrita, muy fácil de entender. Y es una delicia leerla porque además tiene muchísimas figuras literarias. Vamos a tratar de capturar algunas. Dice acá el señor Granada lo siguiente, y vale la pena ajustarse a ello. En la obra se distinguen 4 partes fundamentales. Los capítulos del 1 al 11 se estudian las diversas clases de los principados, cómo es que se adquieren y cómo se conservan. En los capítulos 12 al 14, partiendo del principio de que el mantenimiento de la libertad y la conservación del Estado dependen de la autonomía, es decir, de la dependencia exclusiva de sí mismo y de la capacidad de una defensa eficaz, Maquiavelo aborda el problema de la seguridad y las armas. Ahí empieza entonces con aquello de las buenas armas y las buenas leyes, y hace una especie de equivalencia, y más que equivalencia, una relación, porque él dice que donde hay buenas armas usualmente suele haber buenas leyes. No suele ser siempre del modo inverso. Él trata de elucidar por qué se produce esa equivalencia allí. En los capítulos 15 al 23
Como la autonomía se extiende también a la esfera de la política interna, Maquiavelo pasa a estudiar cuál debe ser el comportamiento y el gobierno de un príncipe con respecto a sus súbditos y a sus amigos. Ahí habla sobre todo aquella máxima famosa: es el príncipe debe buscar ser amado, mas si no puede ser amado debe siempre ser temido. También paso, la otra parte dice, el capítulo 24 al capítulo 26, dice: Maquiavelo asume directamente a modo de conclusión la situación contemporánea italiana, rebasando las referencias ocasionales de capítulos anteriores y volviendo al objeto central de sus preocupaciones, las causas de la ruina de Italia y la posibilidad de una regeneración que permitiese recuperar la libertad y ordenar así un Estado moderno y eficaz como forma de convivencia. Él lo llama el famoso vivere civile. Pero realmente Maquiavelo no va a ver eso de Italia, va a convulsionar durante mucho tiempo hasta lograrlo. Y les decíamos, en ese momento, esa Italia de tantas glorias, donde tantas cosas habían pasado, era simplemente el terreno donde ejércitos muy poderosos se confrontaban y tenían diferencias y elucidaban, pues ahí discutían sus diferencias, y no tenía pues el poder que hubiese querido Maquiavelo ver. Paso entonces ya a leerles un par de cosas. El tiempo, como siempre, está allí muy apresurado. Quería empezar justamente por el comienzo, que me parece muy claro, cuando Maquiavelo él empieza en el capítulo 1. Fíjense cómo él comienza todo esto y dice: todos los estados, todos los dominios que han tenido y tienen soberanía sobre los hombres han sido y son o repúblicas o principados, y los principados son o hereditarios o bien nuevos. Los nuevos o son completamente nuevos o son a modo de miembros añadidos, el estado hereditario del príncipe que los adquiere. Él trata de hacer una especie de categoría aristotélica donde, fíjense, la primera gran diferencia, nos dice, bueno, de las formas de gobierno que tenemos las repúblicas y tenemos los estados, los principados, perdón. Entonces, él puede ahí empezar a diagramar uno y otro. El caso de la república ya lo había vivido, el caso de los principados saltaba a la vista con otros que él podía ver, por ejemplo, el caso de Roma. Una cosa también importante, hacemos pie de página allí, ¿qué era para Maquiavelo la religión? Porque durante mucho tiempo la iglesia cristiana se enfocó en castigar mucho. El nombre de Maquiavelo ha tenido mucha mala prensa, mucha leyenda negra, como se dice hoy en día. Maquiavelo no tenía particular adhesión a ningún credo cristiano por una razón evidente. Porque lo que él veía como un sujeto de a pie era, por una parte, esa herencia de los cuadros, la herencia medianamente mística, herencia de una literatura, pero a la par lo que se veía en el Papa de Roma era un sujeto político. Estos sujetos tenían hijos, tenían familias, no tenían ningún tipo de diferencia tangencial con el sujeto común y corriente que pudiera regentar otro principado. Entonces, su observación como un analista de la política era simplemente verlo como un actor con unas apetencias territoriales y de poder claras iguales a los demás. Entonces, esa leyenda de que Maquiavelo, estando en el lecho de muerte, llamó a un sacerdote y todo aquello, hoy en día se supone que eso es más maquillaje que realidad. El tipo tenía más bien una visión bastante pragmática de los hechos y él juzgaba a los actores como los actores se comportaban. En ese sentido, se le adscribe a Maquiavelo hoy en día como uno de los transmisores de lo que pudiera ser el realismo en política, es decir, un sujeto que trabaja con los elementos tal cual son, no trata de imponer una forma de ver, sino que trata de deducir de la conducta y de la forma en que se mueven cómo puede entonces uno comportarse respecto a ellos. Sigo leyéndoles un pedacito. Hay una parte que me parece muy hermosa. Estoy aquí un momentito, estoy un poco confundido porque puse los papelitos por todas partes. Dice acá, fíjense cómo él analizaba a los sujetos, y aquí esto es interesante porque nos revela ni siquiera una frialdad, sino una especie de objetividad, o procuraba esa objetividad en cuanto a tratar de comprender lo que sucedía. Dice, estoy en la página 154, no voy a entrar en sus restantes acciones, pues todas han sido del mismo estilo y todas le han salido bien. Está hablando del Papa Guerrero, Julio II. La brevedad de su vida no le ha permitido además experimentar lo contrario, puesto que si hubiesen venido tiempos que hicieran necesario proceder con precaución, hubiésemos asistido a su ruina,
pues nunca se habría desviado de los procedimientos a que su naturaleza lo inclinaba. Y así entonces él empieza a analizar los sujetos. Me había olvidado y tenía pendiente desde el comienzo del análisis hablar sobre dos de las variables importantísimas para Maquiavelo. Él va a ser un obsesivo en torno a esto. Él las llama virtud y fortuna. Vamos aquí a hacer una pequeña digresión para tratar de argumentar estos dos elementos que tienen la falsa traducción, pues te puede decir virtud como él la nombra, virtud en español. No exactamente. Una vida virtuosa o una persona virtuosa puede entenderse como una persona que tiene una cantidad de elementos ejemplarizantes, de cosas que son buenas en términos colectivos, etcétera. Hay una cantidad de alusiones dentro de la palabra. La palabra virtud para Maquiavelo no es eso, se acerca más bien al conocimiento, a la prudencia. La virtud es la capacidad de saber qué hacer en un determinado momento o no. En paralelo, la fortuna también hay que tener cuidado. No se le debe traducir solo como suerte. Nuestra suerte contemporánea, que desde la Reforma y desde algunas éticas protestantes ha sido mal vista porque se ve como que es algo que no depende del trabajo de uno, Maquiavelo no lo veía tanto así. La fortuna para él era una cosa parecida a la diosa de los griegos y los romanos. Es esa deidad voluble que tanto podía estar con usted como podía no estarlo. Si usted se busca la reseña de Boecio, va a ver que Boecio habla sobre la fortuna y sobre cómo esta deidad voluble, temperamental, a veces estaba con nosotros, a veces no, pero que había argumentos que podían forzar a la fortuna a estar con nosotros. Por ejemplo, se decía desde la antigua Roma que la fortuna, siendo una doncella, admiraba las cualidades viriles que pudieran tenerse. Entonces, por eso se dice que el arrojo podía ser algo que la fortuna favoreciese. De esas maneras podía tratar de hacerse analogía con respecto al pensamiento. Sin embargo, Maquiavelo va a ser muy obsesivo en cuanto a que hay personas que simplemente la fortuna les sonríe y por ello logran algunas cosas. Que sean o no sostenibles es otro problema, porque él califica, por ejemplo, los principados que son logrados mediante virtud, mediante conocimiento, y los principados que son logrados mediante fortuna. Caso de Cesare Borgia, en el momento en que la fortuna dejó de sonreírle. La fortuna le hace que su padre dejó de ser el tutelaje sobre él, el padre muere, pues entonces en ese momento se viene todo a pique. Lo ideal para que se produzca una sostenibilidad del gobierno, una sostenibilidad de ese principado sería un balance tanto en la virtud como en la fortuna. Pero él en sí mismo, fíjense ustedes, en la dedicatoria que él le hace a Medici al comienzo, uno puede ya darse cuenta sobre su visión de la fortuna, incluso para su propia vida, porque él hace una dedicatoria un poco empalagosa, como era natural que lo hiciese, y al final dice: «Y si vuestra magnificencia, desde el ápice de su elevado sitial, posa en alguna ocasión los ojos sobre estos bajos lugares, reconocerá cuán inmerecidamente soporto una enorme y continua malignidad de la fortuna». Entonces, ven ustedes que él objetiviza a la fortuna cuando le está escribiendo a Lorenzo de Medici. Dice, bueno, si usted llega a mirar aquí, se va a dar cuenta que lo que pasó conmigo es simplemente que he tenido un revés de la fortuna, que me ha ido mal, pero no por falta de virtud, no por falta de conocimiento, sino porque esa otra pierna del avance humano me ha faltado, me ha sido adversa. Entonces, ahí puede usted darse cuenta de cómo funciona esto. Estaba, por cierto, les quería, en el capítulo 27, está la famosa, hay muchísimas citas acá, famosísimas de él, porque esto puede verse desde diversos puntos de vista. Usted puede también ver esto como un texto literario. Dice, de la crueldad y de la clemencia, y si es mejor ser amado que ser temido, o viceversa. Y aquí también puede usted, si es el lector agudo, sabrá rápidamente capturar las influencias directas en términos retóricos, en términos de ideas, sobre cómo él habla indirectamente con Cicerón, sobre los deberes. Usted lo puede sentir ahí rápidamente, el texto sobre los deberes de Cicerón. A Séneca lo va a sentir usted rápidamente allí. Tito Livio permanentemente sobre las reflexiones de personajes. Esas serían, si usted busca cuáles son los vértices sobre los cuales se sostiene Maquiavelo en términos de conocimiento. Mucha literatura antigua, mucho Plutarco, mucho Séneca, mucho Cicerón. Entonces usted ya puede darse cuenta. Y además de historia contemporánea. Si lee El Príncipe,
Lo que puede hacer abstruso o áspero este texto al comienzo, por eso es ideal leerlo en grupo o con personas que lo hayan leído antes, es las referencias, o son esas referencias a sujetos de su momento, el Papa Alejandro VI, el Papa Julio II, César Borgia, etcétera, sujetos que están por allí y de los cuales él extrae una cantidad de enseñanza porque los observó minuciosamente, o también las referencias del pasado histórico, que es parte de ese así llamado renacimiento, que no es más que una visión, aquella Italia y aquella Grecia clásica, o Roma clásica, perdonen ustedes, y aquella Grecia antigua. Son más o menos las reflexiones que quería comunicarles. El texto es este: Maquiavelo, el príncipe. Lo tengo por Alianza Editorial, hay otras ediciones. Hay grandes estudiosos, se me vienen a la mente como literatura secundaria cualquier libro de Quentin Skinner sobre Maquiavelo, del señor Pocock. J.A. Pocock es uno de los grandes estudiosos, pero hay muchísima literatura sobre Maquiavelo. El hombre es realmente muy rico en proyecciones sobre lo que debe hacerse en la forma de metodología para producir un texto. Si tiene la oportunidad de leerse El Príncipe, hágalo, y hágalo con detalle, y hágalo varias veces. Este es uno de esos libros que uno se puede leer varias veces y siempre encontrará detalles nuevos y cosas que enriquecen la perspectiva de la política, de la vida y de aquella Italia tan convulsa que produjo esta Europa y esta Italia que vivimos. Les habla Ivo Hernández, como siempre un placer estar con ustedes. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Si esto le dice algo, por favor márquelo allí, esté pendiente que venimos con más textos. Y bueno, como siempre para todos, mi mejor deseo porque tengan una feliz semana.